Bueno, a mí me ha tocado dar el tema del tema de karma, Margarita va a dar el tema de la encarnación. Es un tema bastante complicado y que después de haber hecho la investigación sobre dicho tema podemos ver un poco lo que es el caparazón, pero es muy difícil entrar dentro y saber cuáles son realmente las consecuencias que pueden ocurrir de las causas que estoy generando, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, yo voy a intentar dar unas pinceladas de este tema para lo que a mí me ha llamado la atención y sobre todo yo soy muy funcional y entonces ¿para qué me podría servir saber todo lo que puedo saber de karma? Que eso creo que es el objetivo del aprendizaje. Bueno, Madame Blavatsky hablaba de que el karma es la ley fundamental del universo, ¿de acuerdo? La fuente original y origen de todas las demás leyes que existen en toda la naturaleza. Es la ley inequívoca que ajusta la causa y el efecto en los planos físico, mental y espiritual del ser. Fijaros, causa y efecto que ajusta, es la ley inequívoca que ajusta la causa y el efecto en los planos físico, mental y espiritual del ser. Es decir, en esos tres planos nos ocurren muchas cosas en la vida. Pues esta ley es lo que hace que equilibremos esas cosas que nos están ocurriendo en la vida, para bien y para mal. ¿De acuerdo? Como también veíamos, también al karma se le llama la ley de causa-efecto, ¿de acuerdo? Y también se le dice que es la ley universal de retribución moral de las acciones, ¿de acuerdo? Porque todo lo que nos pasa es consecuencia de algo, es decir, nosotros tenemos algo, nos está pasando un hecho en nuestra vida y si miramos para atrás, a veces encontramos cuál es la causa, ¿de acuerdo? Por eso es que se supone que todo lo que nos pasa es consecuencia de algo. De algo que nosotros hemos hecho o dejado de hacer. Eso es importante. No siempre es algo que nosotros hayamos hecho, sino es a veces algo que nosotros hemos dejado de hacer en nuestra vida. Y entonces se nos viene todo encima, porque teníamos que haber actuado de una manera determinada y por no haber actuado, de repente tengo otro problema más grande. ¿De acuerdo? Y nosotros somos los únicos responsables de lo que nos pasa. Eso hay que tenerlo bastante en cuenta. Por cómo actuamos, por cómo somos, por nuestros condicionamientos, por cómo nos han enseñado, por un montón de cosas. Pero somos los responsables de lo que nos pasa y de cómo nos tomamos eso que nos pasa. Vale. Nuestra vida está sujeta a múltiples causas y circunstancias. Aquí vemos algunas, las condiciones legales, la situación política, los factores socioculturales e históricos, dónde he nacido, en qué ciudad, con qué familia, qué nivel cultural, las condiciones económicas, cómo estoy en la parte económica, la geografía y el clima, los genes, la salud, las condiciones familiares. Pero hay una cosa muy importante que casi nadie tiene en cuenta, es que también nuestra vida está sujeta al karma. Al karma, que hablará ella un poco de otras reencarnaciones, al karma de que nosotros hemos generado en esta vida, pero que también venimos de vidas pasadas y venimos a limpiar una parte de ese karma. Vale. Hay tres tipos de karma. Bueno, hay varias formas de dividir el karma, ¿de acuerdo? Pero esta es una de ellas, luego veremos otra. El Sanchita Karma, que incluye méritos y deméritos humanos acumulados en los nacimientos precedentes y en todos los anteriores nacimientos. ¿De acuerdo? Hemos nacido miles de veces y entonces todo el karma generado en esos nacimientos se acumula es lo que se llama Sanchita Karma. Luego el Parabada Karma es una parte de ese Sanchita, que es el que nosotros estamos limpiando en esta vida. Porque todo no lo podemos limpiar de golpe. Es imposible. Entonces, el que estamos limpiando en esta vida es el Parabada Karma. Y luego el Agami Karma, que es el resultado de los méritos y deméritos de esta vida que generamos con nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestros actos. Aquello que pensamos, aquello que decimos, aquello que actuamos, lo que hacemos y lo que no hacemos. ¿De acuerdo? A lo mejor en un momento determinado me tengo que defender y no me defiendo. En un momento determinado no me tengo que defender porque nadie me está atacando y arrastro como un tigre. ¿Vale? Entonces, lo que hacemos y lo que no hacemos. ¿Vale? Y también de los resultados generados. Entonces tenemos el karma de vidas pasadas y el karma de esta vida. El de vidas pasadas, no todo se puede limpiar en una sola vida. Hay veces que necesitamos varias vidas y el que estamos en esta vida es el Parabada Karma. Bueno,
Otra forma de ver el karma es el karma individual y el karma colectivo. El karma individual es el nuestro, el que nos pertenece a nosotros, ¿de acuerdo? Es el que se refiere al tiempo y lugar específico, a las visiones y circunstancias que son únicas para nosotros y nadie más. Nosotros hemos nacido con nuestros padres en un determinado año, con un determinado nivel social, en una determinada cultura, en un país determinado, ¿de acuerdo? Entonces, ese nivel individual es lo que nos corresponde a nosotros. En las primeras etapas de los renacimientos hay pocos avances, hay muchísimos deseos y muchísimas atracciones físicas. Nos quedamos más anclados en el deseo, en yo quiero, en la parte materialista, que en la parte más espiritual de ayudar a los demás, de compartir, Entonces, se avanza poco en los primeros pasos de las reencarnaciones. Y luego el hombre genera, además ahora mismo, muchísimos de vosotros, aparte de escucharme, están generando imágenes mentales de, pues esto es mentira, pues esto es verdad, esto lo creo, qué me está contando, qué no me está contando. Entonces, todas esas imágenes mentales que yo tengo en mi cuerpo, que pueden ser recias, débiles, espirituales, emocionales, pasionales, es decir, un montón de adjetivos le puedo poner a esas imágenes, todas quedan impresas en nuestra memoria, en nuestra mente, ¿de acuerdo? Y en la memoria no, en la mente, todas quedan impresas en nuestra mente. Entonces, cuando nosotros morimos y volvemos a nacer, si ha tenido suficiente impresión lo que yo he vivido, eso me lo vuelvo a traer de vuelta. Para limpiarlo, para sanarlo, para purificarlo, para volverlo a vivir porque no viví lo suficiente, ¿de acuerdo? Entonces, ese es y todo es nuestro. No voy a cogerlo de otra persona y yo voy a intentar limpiar lo que Margarita... No, yo voy a limpiar lo mío. Margarita que limpie lo suyo. Ya con lo mío tengo suficiente. ¿De acuerdo? Luego tengo que también las aspiraciones y los deseos durante una vida se convierten en actitudes en la siguiente. Eso es importante. Lo que yo deseo en esta vida y lo que yo aspiro en esta vida, siempre y cuando dé el paso de ir a por el deseo, ir a por la aspiración, no puedo decir, desearía estar iluminada, pero meditar, pensar, reflexionar, ayudar a los demás, qué pereza. Yo no voy a conseguir, no voy a tener esa actitud en la siguiente, ¿de acuerdo? Es decir, un deseo y una aspiración en la que yo vaya en camino, entonces se convierten en la siguiente vida en una actitud. Y luego los resultados del karma en nuestra vida son las tendencias, actitudes, oportunidades y ambientes que estamos viviendo. Es decir, el resultado de todo el karma que viene a mí de vidas pasadas, que es mío, no es que venga a mí, es que es mío, lo traigo de vuelta, es lo que yo tengo aquí como mis tendencias. Pues yo tengo tendencia a tirarme en el sofá porque siempre estoy cansada. Esa tendencia es lo que yo traigo, ¿de acuerdo? A mis actitudes, yo soy buena en matemáticas, yo soy buena en historia, yo soy buena ayudando a los demás, soy buena consejera. Hay veces que personas que no han estudiado absolutamente nada, de repente son un crack a la hora de escuchar y de ayudarte en un momento determinado. ¿De dónde viene eso? ¿De dónde viene un niño que sabe tocar el piano con 3 años, con 2 años? ¿De dónde viene eso? ¿De dónde viene un niño con 4 años que sabe 4 o 5 idiomas? Es que hay que plantearse eso también, de que esto viene de vidas anteriores. Entonces esas son las actitudes que yo estoy en esta vida dispuesto a. Luego las actividades en las cuales yo me meto, en las cuales yo realizo y qué puedo hacer. Las oportunidades que me voy a encontrar en esta vida también depende de lo que ha ocurrido anteriormente. Yo puedo tener miles de oportunidades que si las dejo pasar, en la siguiente no las tendré. ¿De acuerdo? Y de hecho es una de las partes también que genera mucho karma, el desaprovechar las oportunidades que te han dado. Y en los ambientes en los que me muevo. ¿Por qué hemos nacido en España y no en Siria con la que están pasando? ¿Por qué hemos nacido en un país en el cual más o menos pues, se vive bien y no peleando y luchando para comer y para poder sobrevivir? ¿Que tengo más suerte que el otro? O a lo mejor es que yo estoy aquí para aprender unas cosas y aquellos están allí para aprender otras. Que no significa que no ayudemos, que no significa, ese es tu problema, ese es tu karma. No, significa que yo estoy aquí para aprender unas determinadas cosas y que una de las cosas que tengo que aprender es la solidaridad, el darme a los demás y el ayudar a los demás. ¿De acuerdo? Bueno, con respecto a este karma individual, cuando nosotros traemos un karma individual,
lo que yo viva en esta vida, las aspiraciones y deseos, siempre y cuando, esto es la repetición de antes, siempre y cuando yo avance para conseguir esas aspiraciones y deseos, se convierten en actitudes. En esta vida mis pensamientos reiterados se convierten en tendencias de la siguiente. Yo quiero meditar y en esta vida no voy a conseguir meditar. Es que no he dicho nada. Es que estoy intentando meditar, entonces digo, no, es que no lo quiero dejar para la próxima. Entonces, mis pensamientos de constancia, de quiero estudiar y quiero estudiar y quiero estudiar, pero mi capacidad en esta vida no me da para estudiar porque no tengo esa capacidad, yo qué sé, por 1000 causas. Pero si yo soy constante y me empeño, en la siguiente vida tendré esa tendencia. ¿De acuerdo? La voluntad de obrar se convierten en acciones en la siguiente. Las experiencias que yo vivo en esta vida se convierten en conocimiento. Hay veces que todo esto, voy a decir lo último, los sufrimientos se convierten en conciencia. Pero si os dais cuenta, yo lo estoy trasladando a la siguiente vida. Pero ¿quién no me dice a mí qué ocurre también en esta? Porque si yo sufro, he sufrido, he pasado unos días horrorosos, 1 año o 2 años o 3 años, ¿quién no me dice a mí que no consigo conciencia de ese sufrimiento, si consigo saber de dónde viene? Si yo tengo una experiencia, ¿no me da conocimiento todas las experiencias que yo vivo para no volver a pisar por el mismo camino, para no volver a tropezarme con la misma piedra? Entonces, incluso esto se puede ver desde la propia vida para el futuro de mi vida. ¿De acuerdo? Mis pensamientos reiterados. Pues, por ejemplo, ahora mismo con la crisis, cuando empezaron el bombardeo de la crisis, todo el mundo con crisis en la cabeza, ¿y qué pasa? La crisis ha durado mucho más tiempo de lo que debería haber durado. ¿De acuerdo? Entonces, eso se convierte en tendencias. Hay una tendencia a, no, yo voy a hacer, es que... Y eso también lo veis vosotros Me pasó una cosa, con respecto a esto, cuando yo empecé un poco con todos estos temas, yo entré en un aula, me torcí un tobillo, y pasó una profesora por allí, yo soy profesora, pasó una profesora por allí, una compañera, y me dice, piensa, porque de algo te viene esta torcedura de tobillo. Yo no tenía ni idea de nada de estos temas. Yo me cagué en ella, pero esta tía que piensa, porque no sé qué, con 23, 24, 25 años no recuerdo, bueno, la puse a parir de vuelta y media, la podía haber lavado enterita. Pero que se piensa, como que yo me voy a hacer un esguince encima el último día de clase, pero bueno, pero no sé qué, las vacaciones a tomar por saco, me casaba en 2 meses, los tacones no los voy a poder llevar, bueno, ahí se me montó un pifostio muy gordo, ¿no? Y entonces tenía un compañero que yo confiaba mucho en él porque leía mucho y me parecía una persona bastante inteligente a la hora de hablar y bastante comedido. Y entonces le digo, oye, mira lo que me ha dicho. Me dice, tienes razón. Claro, a mí ya fue como un doble mazazo, ¿no? Es decir, que me lo diga la otra persona, tienes razón. Y empecé a investigar y dije, ¿cómo que tiene razón? Empecé a investigar, me dio algunos libros, empecé a leer y yo me di cuenta que llevaba 2 meses pidiendo que necesitaba descansar. Llevaba 2 meses diciendo, es que no puedo más, necesito descansar, necesito que lleguen las vacaciones. Y como las vacaciones no llegaban, pues me hice un esguince. Entonces, cuidado con lo que pensamos, con los pensamientos reiterados, porque se convierten en tendencias y luego de repente me nos ocurren cosas que dices, ¿y por qué? Piensa para atrás, que a lo mejor encontramos algo. Luego tenemos el karma colectivo. El karma colectivo está relacionado con el comportamiento de un pueblo, de una nación, de un grupo, de una posición dentro de ese grupo, de esa nación, ¿de acuerdo? Hay gente que por muy rodeado que esté, siempre se siente solo. Hay gente que por muy acompañado que esté, hay veces que se deja fluir con el grupo y otras veces que no se deja fluir con el grupo. ¿Cuántas veces nosotros cambiamos nuestro comportamiento dependiendo de que las personas con las que estamos? ¿De acuerdo? Cada vez, y si vamos aprendiendo de nosotros mismos, menos. Pero los niños, yo veo a mis hijas que de repente están con una, están con otra y se adaptan perfectamente a las circunstancias de uno y de otro. Entonces, eso es la adaptación nuestra al karma colectivo. Luego también tiene que ver la agrupación en egos de familias, castas, naciones, razas, ¿de acuerdo? Que introduce un nuevo elemento en los resultados kármicos. Lo que yo os decía, ¿por qué hemos nacido en España? ¿Por qué hemos nacido con una familia en un nivel social, con una determinada cultura, con algo tendrá que ver, ¿no? El por qué hemos nacido ahí.
El nacimiento de un ego en determinada nación está regido por los principios generales de la evolución y por sus peculiaridades características. Es decir, no nacemos por casualidad, ¿de acuerdo? Ahí contribuye la ley del karma. Y los valores con los que tratamos de conformarnos, el criterio por el que hacemos los juicios sobre los demás y las visiones que tenemos acerca del mundo son los productos del tiempo y lugar en el que vivimos. Si yo hubiera nacido, yo que sé, en Francia, no tendría la forma de pensar que tengo aquí. ¿Por qué? Porque la sociedad, los condicionamientos, los alrededores llevan otra forma de pensar, llevan otra forma de actuar. ¿Vale? ¿Entendéis todo esto hasta ahora? Vale. Bueno, actividades de las formas del pensamiento. La imaginación es la facultad creadora de la mente. Si nosotros no podemos imaginar algo, no puede existir para nosotros. ¿De acuerdo? O sea, siempre se ha dicho que cuando los barcos llegaron a Sudamérica, los indios no veían los barcos, porque no se podían imaginar elementos tan grandes flotando. Cuando estuvieron cerca es cuando los vieron, pero los podían haber visto mucho antes. Entonces, es eso, si yo no me puedo imaginar algo, no existe para mí. ¿Vale? Muchas veces, dando clase, a mí me pasa que de repente me cuentan una historia y yo me quedo así como diciendo, esto es una historia, pero estás inventando. O sea, no puedo creer que eso sea real. Y como no puedo creer que eso sea real, no lo he tenido en cuenta a la hora de trabajar con los alumnos, ¿vale? Luego, la actitud para producir imágenes es la característica de la mente, es decir, la mente está constantemente produciendo imágenes. Siempre. Somos nosotros los que tenemos que pararlo. Las palabras son toscos intentos de representar o expresar un cuadro mental. Cuando nosotros tenemos una imagen, una idea, intento expresarlo con palabras y a veces es complicado, ¿verdad?, expresar esas cosas con palabras. Es complicado expresar esas cosas con palabras, o por lo menos habrá gente que es muy buena, los escritores son muy buenos expresando las cosas con palabras, pero el traducir una imagen en palabras es complicado. ¿Cómo le enseño, cómo le explico un cuadro a un ciego? ¿De acuerdo? Intento traducir en palabras lo que están viendo, pero es que es complicado cuando uno tiene una imagen propia, traducirlo en palabras. Luego, la mente se vale de ideas, no de palabras. Yo tengo una idea, la quiero traducir, la quiero transmitir a los demás y de repente empiezan las disputas. Porque mi forma de transmitirlo, la idea a lo mejor es buenísima, pero ya empezamos, no, porque no es a si no es de, porque no es para si no es hasta, porque empezamos con las palabras ahí chiquismiquis, con lo cual empiezan las disputas. No es la idea el problema, sino son las palabras el problema. Y luego la mente forja la cadena, donde nos tenemos atados. La mente es la que nos ancla, la que nos limita. Pero somos también nosotros responsables de romper esas cadenas y de limarlas y de romperlas con nuestra propia mente. La vida es un eco. Lo que envías, regresa. Lo que siembras, cosechas. Lo que das, obtienes. Lo que ves en los demás existe en ti. Recuerda, la vida es un eco que siempre regresa a ti. Cuidado con lo que lanzamos fuera, con lo que pensamos dentro, porque todo vuelve. Con lo que hablamos, porque todo vuelve. Vale. Acciones que generan karma son pensamientos, palabras y obras, tanto dichas como no dichas. ¿Vale? Y somos los únicos responsables de nuestra propia vida, de nuestros pensamientos, de nuestras palabras, de nuestras obras, de lo que no hemos dicho, de lo que no hemos actuado, de lo que no hemos pensado. ¿Vale? Todo objeto y todo acto se inician en el pensamiento. Lo hemos hablado, si no existe, no puedo imaginarlo, no puedo pensarlo, no existe. La desgracia o la felicidad se inician en el pensamiento. Y aquí la raíz de la ley del karma. Cosechamos lo que producimos, es decir, lo que producimos en el pensamiento. Importante. Ahora mismo la tendencia de ser positivos, de pensar en positivo, de lanzar cosas positivas, tiene que ver con esta parte de la mente. Que yo necesito un discurso positivo en mi mente para lo que me encuentre en el futuro sea positivo. ¿De acuerdo? Si yo empiezo con un discurso negativo en mi mente, lo que me voy a encontrar es una parte negativa. Vale. Aquellos que no aprendan nada de los hechos desagradables de su vida, yo también diría de los agradables, lo que pasa es que de los agradables nos dejamos disfrutar
Fuerzan a la conciencia cósmica a que lo reproduzca tantas veces como sea necesario para aprender lo que enseña el drama de lo sucedido. Lo que niegas te somete y lo que aceptas te transforma. Fijaros qué importante. Estamos aquí, hemos venido con un karma a nuestras espaldas, nosotros mismos nos generamos un karma ahora, y si nosotros no aprendemos nada de nuestras experiencias, aquí dice desagradables, estoy de acuerdo, porque son las que nos hacen pensar qué narices ha ocurrido en mi vida para llegar a este punto, pero las agradables también podríamos pensar qué he hecho yo para conseguir que esté de forma agradable, ¿no? Entonces, si no aprendemos de todo eso, estamos condenados a repetir una y otra vez los mismos hechos para conseguir el aprender. Y además, yo creo que es así por mi experiencia, no por otra cosa, no porque lo haya leído en libros, que creo que no sé si ha habido algún libro que lo he leído, sí que también me lo había comentado, pero mi propia experiencia me indica que cuando doy un paso me tropiezo con una piedra y no miro que hay una piedra y no me doy cuenta de cuál es lo que me ha hecho tropezar, la siguiente piedra es más grande. Y la siguiente más grande, y lo último ya es un muro que te das y dices, ya te he visto. Vale, ahora ya empiezo a investigar. ¿De acuerdo? Siembra un pensamiento y cosecharás un acto. Siembra un acto y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás un carácter. Siembra un carácter y cosecharás un destino. Importante. ¿De acuerdo? Vale, esto lo voy a pasar porque me queda poco tiempo. Somos los responsables de nuestras vidas, ¿de acuerdo? Y quiero ir... Me quedan 5 minutos, ¿verdad? Un poco más. Lleva 21 minutos. Vale, bueno, entonces te queda más tiempo. Vale, 9 minutos. Entonces, 8 minutos. Vamos a ver lo que me interesa. Yo siempre voy a la parte funcional. Para que se genere karma, ¿vale? Este realmente es el que hace que el karma sea más grande o más pequeño, pero bueno, lo he puesto aquí. Tiene que haber un sujeto. Yo puedo generar karma. Esto no puede generar karma, ¿vale? Yo. Una motivación. Porque si yo no tengo una motivación, no voy a hacer algo. Si yo no pienso que voy a ponerle la zancadilla, no le voy a poner la zancadilla a la persona. Un objeto. Una persona a la que vaya a hacer una acción o una omisión. ¿Le pongo la zancadilla o no se la pongo? O le ayudo porque otro le ha puesto la zancadilla. ¿Me entendéis? Luego, un resultado. ¿Se cae? ¿No se cae? ¿Es capaz de... ¿se hace daño? ¿No se hace daño? Y luego un regodeo, un arrepentimiento. Todo esto, genera karma. Pero dependiendo de si es bueno, si es malo, si es activo, si no es activo, si la motivación es buena o es mala. Puede ser la motivación buena y el resultado nefasto. Yo lo he hecho con toda mi buena intención, pero ha salido como el culo. Puede ser una motivación mala y el resultado bueno. ¿De acuerdo? Entonces, todo esto es como gotitas que se van sumando para definir el karma que se ha generado. ¿De acuerdo? Y luego lo último, el regodeo, el arrepentimiento, es como duplicar el karma. Es decir, encima de haberle puesto la zancadilla, se ha roto los dientes, soy el jefe de la clase. ¿De acuerdo? O decir, hola, la que he hecho, la que he montado, no quería, yo simplemente quería hacer una broma. Y entonces, eso también lo que hace es modificar un poquito ese karma. ¿De acuerdo? El motivo es una de las partes más importantes que genera el karma, con la intención con que yo lo hago. Una de las partes fundamentales. ¿De acuerdo? Y eso hay que tenerlo en cuenta. Nuestros pensamientos y nuestras acciones tienen que ser para el bien general, no para el bien particular. Vale. Aquí lo voy a ver muy rápido, son opuestos, ¿vale? Las acciones no virtuosas y las acciones virtuosas. Hay miles. Yo aquí he puesto 10. Pero lo que quiero que os deis cuenta es que están divididas en pensamiento, palabra y obra. ¿Lo veis? ¿Qué es lo que yo decía? Pensamiento, palabra y obra es lo que genera karma. Nuestro pensamiento genera nuestra comunicación, nuestra forma de hablar, nuestras palabras generan y nuestro cuerpo genera. ¿Cuántas veces nosotros hemos peleado o hemos discutido con alguien y las palabras no han sido las adecuadas y luego nos hemos arrepentido un mogollón porque hemos hecho más daño que beneficio a esas personas? Cuando nuestra intención a lo mejor era que se dieran cuenta de una determinada cosa. ¿De acuerdo? Y muchas veces también no solo depende de nosotros, de cómo lo transmitimos, sino también depende del karma de la otra persona y cómo lo reciba. ¿Vale?
no sé si os da tiempo a leerlo, pero bueno, un pensamiento generoso, un buen corazón, con una mente altruista, con visiones correctas de la realidad, una forma de hablar con un lenguaje que concilie, que ayude, que sea reflexivo, no de forma de golpe, y una acción, un cuerpo, una obra que respete a toda forma de vida, que sea generoso, que promueva una actitud sexual sabia, ¿de acuerdo? Vale. Todo lo que sembramos cosechamos. No todo lo que sembramos en esta vida la cosechamos en esta vida. ¿De acuerdo? Eso es importante. Tú cosechas lo que has sembrado. No lo del otro, no lo del vecino, sino lo tuyo propio. ¿De acuerdo? Y solamente puedes ser responsable de lo que te sucede a ti. Eres libre de hacer o de no hacer, de pensar o de no pensar, de actuar, de decir. Eres responsable de tus actos. Esta es la parte más importante que me gustaría que se saliera de aquí, que somos responsables de lo que hacemos y que eso tiene un efecto y que ese efecto vuelve a mí. ¿De acuerdo? No podemos echarle la culpa a los demás, ¿de acuerdo? Porque nosotros hemos provocado lo que nos ha ocurrido. Y el karma es justo, es armonía, es equilibrio. No es te voy a fastidiar porque tú has hecho, no, es tú has hecho pasar a una persona por una situación difícil, pues te vamos a poner en la misma situación para que veas cómo ha sentido y cómo ha sufrido la otra persona. ¿De acuerdo? Yo muchas veces, y cada vez es más rápido, pero desde muy joven, yo decía, es que cada vez que digo una crítica de alguien, es que de repente la vida me hace zas y me lo pone delante y lo tengo que sufrir yo. Digo, yo ya no escupo al cielo que me cae encima siempre. ¿De acuerdo? Y entonces, cuando tú investigas un poquito más y cuando tú trabajas un poquito más con esto, cada vez es más rápido, cada vez te das cuenta de más cosas. ¿De acuerdo? Puedes cambiar tu karma. Podemos usar los 5 poderes de oposición para purificar y limpiar nuestro karma, ¿de acuerdo? Y para no acumular más karma negativo. Voy rápido. Los 5 poderes de oposición. Estos 5 poderes son admitir que lo hicimos mal. Es decir, algo hemos hecho para estar en esta situación. ¿De acuerdo? Si no consigo vencer nuestro ego de darme cuenta que he hecho algo mal, los otros 4 no me puedo arrepentir porque no he hecho nada malo, no puedo reparar el daño porque no he hecho nada malo, no puedo compensar porque no he hecho nada malo. ¿Y para qué voy a cambiar si lo he hecho estupendamente? ¿Entendéis? Entonces, esto es una forma de disminuir el karma que hemos generado con las situaciones que hemos creado. ¿De acuerdo? Hay veces que en reparar el daño, hay veces que el daño es irreparable, ¿vale? Iba borracho, maté a alguien conduciendo, el daño es irreparable, eso me queda. Pero puedo ayudar a que otras personas no pasen por lo mismo que yo estoy pasando. Eso es una parte de reparar el karma. Que el karma me lo voy a llevar, pero al menos voy a intentar disminuir ese karma que yo me voy a llevar. ¿Lo entendéis eso? Sí. Vale. Un gesto de compensación para reparar el alma de la persona, ¿de acuerdo? Si he dañado a alguien, venga, lo siento, te acompaño, si he hecho ese niño que puso la zancadilla, me voy contigo al hospital, me quedo hasta que venga, hasta que te repongas, te llevo los apuntes a clase, te explico. Es una parte de compensación y también de reparar el daño. Vale. Y lo último, ¿cómo limpiar nuestro karma? Limpiar nuestro karma, debemos enfocar la atención en las cosas que nos agradan. Aprender a dar amor sin condiciones. Aprender a tener esperanza, con pensamientos esperanzadores, con palabras esperanzadoras. Aprender a guardar silencio en situaciones difíciles, porque hay veces que guardando silencio consigo ver desde fuera la situación. No juzgar a los demás, porque nuestra percepción puede ser errónea. ¿Vale? Yo no sé lo que está viviendo esa persona para juzgarla. El otro día se me quedó el coche muy mal, fastidiado, sin poderse mover, en medio de todo el mundo. Y todo el mundo pitando pensando que yo había aparcado mal. Se me había jorobado el coche cuando vieron la grúa y todo el mundo pitando. ¡Aparca bien! No sé qué. ¿Qué quieres que haga yo? No puedo hacer otra cosa. ¿De acuerdo? Y con los 4 intermitentes, pero no... Bueno, no funcionaban, pues me había ido la batería. Aprende a meditar para verte a ti mismo. Es un aprendizaje de uno mismo. Yo medito para verme a mí. ¿De acuerdo? Para estar en silencio, y si estoy en silencio consigo verme mejor. Aprender a perdonar, hablar en positivo, aprender a quedarme quieto
para conseguir analizar mejor la situación. Es parecido al silencio, pero no actuar de repente, no ser irreflexivo y visualizar en positivo.